esta tarde el haberle alabado, adorado, Señor. Que las oraciones que cada uno de mis hermanos han interpuesto delante de su bendita presencia, Señor, voy a que el ángel que está encargado de recogerlas, bendito Dios, en aquella copa y llevarlas delante de tu bendita presencia, puedan estar delante de ti, Señor, así como le decía el salmista David, noche y día, Padre bendito, intercediendo por tu pueblo, intercediendo por tus santos, intercediendo por todas las familias de la tierra, Señor. Gracias, Padre del cielo, tú que eres Padre omnipotente, omnipresente, Señor. Hoy en esta tarde te decimos gracias por el privilegio que nos das de entrar por tus puertas con acción de gracias, Señor, y por tus atrios con alabanzas. Gracias por cada uno de mis hermanos que han postrado, Señor, sus vidas delante de ti, que han doblado sus rodillas, que han derramado sus lágrimas, Señor. Permita, Señor, que en esta hora el poder de su Santo y bendito Espíritu, Señor, tome el control de todas sus necesidades, bendito Dios, y se vayan llenos de paz, llenos de tranquilidad, sabiendo que tú vas a pelear por ellos la buena batalla. En el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te ruego y te suplico, bendito Dios, que hoy en esta tarde uses mi vida, bendito Dios. Sé que no soy digno, Padre del cielo, porque ciertamente soy hombre pecador, pero hoy en esta tarde, bendito Dios, engrandezca su misericordia delante de su bendita presencia en mi vida, Señor, y permita que en esta hora, Señor, la palabra que salga de mi boca, Señor, hoy en esta tarde, lleve, Señor, ese poder y esa autoridad, Señor, que vienen a través de tu bendita palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, abre los oídos de mis hermanos, Señor. Abre sus corazones, Señor. En esta tarde, Señor, reciban tu palabra y la atesoren en sus vidas. Y asimismo, Señor, la den a conocer, Señor, a aquellos que, Señor, necesitan de ti. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de darle la lectura a la palabra del Señor, quiero abrir con esta pequeña historia, mi hermano, que escuché hace muchos años y después sin querer la leí en un libro que se llama Vivencias. Y ese libro llegó por casualidad a mi vida, ni siquiera me imaginaba volver a escuchar esa historia. Dice esta historia que había cierto pueblo en cierta ciudad, y ese pueblo vivía siempre en armonía, siempre cuidando unos de otros, las familias unidas, las familias apoyándose el uno al otro, y nunca se dejaban solos, siempre estaban juntos en las buenas y en las malas. Y dice que la historia que para cuidarse entre ellos, un día decidieron escoger a alguien, a un anciano, que era uno de los más sabios de aquel pueblo, y lo pusieron a las puertas de la entrada para cuidarlo. No pusieron ejércitos, eso es lo que me sorprendía, no pusieron a todo el ejército policíaco ahí para cuidarlos, sino que pusieron a un hombre sabio, a un hombre inteligente, a un hombre que podía discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice la historia que cuando alguien quería entrar a ese pueblo, primeramente eran interrogados por aquel anciano. Y dice la historia que llegó una familia, ¿sí?, queriendo entrar al pueblo. El anciano se pone de pie y les dice: ¿a dónde van? Y dice: queremos entrar a este lugar. Nos habían dicho que es muy pacífico. Ah, sí, nos cuidamos los unos a los otros, contesta el anciano. Y les preguntan: ¿y ustedes de dónde vienen? Ah, pues de tal ciudad. ¿Y por qué salieron de tal ciudad? Ah, pues es que, ¿qué cree? Que, híjoles, ya no aguantábamos de estar allí. ¿Y por qué? No, hombre, si conociera usted a nuestros vecinos, son estos, son aquellos, son otros. Y empezaron a hablar mal de la ciudad de donde venían. Y les dice el Señor: hijo, que ustedes no pueden estar aquí. ¿Por qué? Pues porque somos igual o peor. Mejor síganse derecho. Dicen: no, pues entonces mejor nos seguimos derecho. Y siguieron su camino. Y así sucesivamente empezaron a llegar a personas, familias, jóvenes, ¿sí?, y eran interrogados por aquel anciano y no les permitía la entrada. Pero dice la historia que un día llega una familia y esa familia trata de entrar también al pueblo. El anciano se pone de pie y los empieza a interrogar como había hecho con los demás.
aquella familia se veía en su rostro tristeza, se veía en su rostro el dolor, ¿sí? Y este anciano se levanta y les pregunta: ¿de dónde vienen? Pues venimos de tal lugar. Ah, qué bien. ¿Y por qué salieron de tal lugar? Pues la necesidad nos obligó. ¿Y por qué la necesidad los obligó? Le empiezan a comentar ellos: fíjese que nosotros venimos de una iglesia. Ah, qué bien. ¿Y por qué los mandaron para acá? El anciano les refiere esa pregunta y les dice: la verdad, les seamos sinceros, no queríamos salir de aquella ciudad porque nos querían tanto nuestros vecinos, habíamos hecho tanta amistad con ellos, que cuando nos dijeron: ¿saben qué? Tienen que irse a tal ciudad porque allá los necesitan. No queríamos, nos dolió en el corazón alejarnos de aquella ciudad, de nuestra gente, de nuestros amigos. La verdad, no queríamos. El anciano inmediatamente entendió que aquellas personas merecían estar en aquel pueblo, ¿sí? Porque no hablaron mal, ¿sí? Porque les dolió salirse de aquella ciudad, porque habían hecho amistad, ¿sí? Pero sobre todo porque eran personas que sabían entender los problemas de los demás. Y el anciano inmediatamente les dijo: adelante, no les impido la entrada, pueden entrar, ¿sí? Usted y yo, mi hermano, tendríamos que hacer lo mismo, cuidarnos los unos a los otros. Hoy, a la puerta de nuestra casa, a la puerta de nuestra iglesia, a la puerta de nuestra vida, ya no está un anciano como el que leíamos en esta historia. Ahora está el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él cuida de nuestras vidas, guarda de nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento, ¿sí? Y ahora sí, póngase de pie, mi hermano, y quisiera que me ayudara a darle lectura a la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 25, versículo 17. Aleluya. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos todos? Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermano. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra del Señor, mi hermano, es cierto, vienen muchas bendiciones a nuestras vidas, ¿sí? Muchas bendiciones. Y créanme, mi hermano, que si usted y yo las atesoramos, las guardamos, las cuidamos, nada ni nadie nos las va a quitar, ¿sí? Si nosotros no desviamos nuestros pasos del camino del Señor. Pero lo impresionante de esta palabra y lo que llamaba mi atención, mi hermano, cuando lo escuchaba, era que ¿por qué el Señor habrá tenido este celo para con Amalek? ¿Sí? ¿Por qué Dios habrá dicho estas palabras al pueblo de Israel? Lo leemos otra vez, mi hermano, a ver si lo tratamos de entender un poquito. Acuérdate de lo que hizo Amalek. ¿Qué habrá hecho Amalek? ¿Sí? Contigo en el camino, y les empieza a decir la historia cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Dice la palabra del Señor más atrás en el capítulo de Éxodo, es en Números, en su capítulo 20, versículo 14, nos habla de una historia, ¿sí? De cuando Israel sale del pueblo de Egipto. Vamos a buscarla, mi hermano, en el Deuteronomio de Números, capítulo 14. Aleluya. Y ahí vamos a entender un poquito más de por qué Dios quería raer a Amalek y
y destruirla, quitarla de sobre la faz de la tierra. Aparentemente era algo insignificante, pero ante los ojos de Dios era algo que impresionó el corazón de Dios. ¿Sí? Aleluya. Números capítulo 20, versículo 14. Dice la palabra del Señor: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tú, hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en cada ciudad cercana a tus fronteras. Y empieza el pueblo de Israel a rogar, dice: te rogamos que pasemos por tu tierra, y no pasaremos por laganza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Amén. Esa fue la razón por la que Dios tomó cierto coraje por Amalek. Dice la palabra del Señor que este pueblo no le permitió el paso al pueblo de Israel. ¿Sí? A pesar de que el pueblo de Israel les rogó y les suplicó y les dijo: permítanos pasar, únicamente pasar, no vamos a hacer ninguna otra cosa. ¿Sí? No vamos a tomar agua de sus pozos, no vamos a pasar por sus balanzas y las vamos a destruir, solamente permítanos atravesar para que no rodeemos y tengamos que darnos cuenta. ¿Sí? Ellos iban en camino a la tierra prometida, ¿sí? Y Dios ya iba con ellos, el poder y la mano poderosa del Señor ya iba con ellos, de tal manera que nada les tenía que impedir el paso, absolutamente nada. ¿Sí? Así, en cambio, este pueblo se les atraviesa, ¿sí? Y les impide el paso. Y esa es una de las razones por la que el pueblo de Amalek se metió en problemas con el Señor. Y esa maldición, a pesar de que la vimos algo insignificante, ante los ojos de Dios contó de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque esta maldición se fue pasando de generación a generación, de generación a generación. ¿Sí? De tal manera que llegó hasta la vida de Saúl. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a darle lectura al capítulo de Números, en su capítulo 13, versículo 29. Aleluya. Qué difícil es meterse en problemas con el Señor, mi hermano. Cuando nosotros no resolvemos problemas que aparentemente son insignificantes, desgraciadamente van pasando de familia en familia, de año en año, de generación en generación. ¿Sí? Y empezamos a ver reflejados problemas, angustias, dificultades. Números capítulo 13, versículo 29. Aleluya. Amalek habitaba en Nehuel, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitaban en el norte, y el Cananeo habitaba junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros. Porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel
de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos parece, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Sí? Eso es lo que les hacía ver su temor, eso es lo que les hacía ver el miedo que les sentían al enfrentarse al pueblo de Amalek. ¿Sí? Así, en cambio, Dios ya les había dicho: voy a raer de la tierra al pueblo de Amalek. ¿Sí? Y ellos se atemorizaban, tenían temor y no querían entrar a esa tierra para poseerla. ¿Sí? Y mi hermano, esa maldición, ¿sí? Le vuelvo a comentar, siguió hasta la vida de Saúl. En 1 Samuel, vamos a buscarlo. Amén. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Aleluya. Amén. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Si ya lo tiene, ayúdenme a dar la lectura. Capítulo 15, versículo 3. Aleluya. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén, aleluya. Imagínense, mi hermano, la maldición que Amalek tomó para sí. ¿Sí? Hubiera sido distinto si ese pueblo hubiera dicho: adelante, al pueblo de Israel, si no se lo hubiera puesto en medio. ¿Sí? Si ese pueblo le hubiera dicho: ¿sabes qué? Es más, adelante, si quieres pasar y tomar agua, si quieres tomar de mi cosecha, adelante. ¿Sí? Adelante. Todos los pueblos de alrededor de la tierra sabían perfectamente quién era el Dios de Israel. ¿Sí o no, mi hermano? De tal manera que empezaban a platicar entre ellos, y está ahí una alabanza que dice: cuentan de Dios que hace maravillas. ¿Sí? Y esa alabanza la cantaban aquellos que no conocían el temor de Dios, pero que veían el poder magnífico de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Mas sin en cambio este pueblo, a pesar de las cosas que había escuchado del Dios de Israel, se les interpuso y se echaban encima de ellos una maldición tremendísima, que se fue pasando de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos. ¿Sí? Y empezó a crecer, y no hubo quien la quitara, ni aún Saúl lo pudo hacer. ¿Sí? Ni aún Saúl lo pudo quitar. Y sigue diciendo la palabra del Señor que después, más adelante, David toma el trono y sigue esa maldición. ¿Por qué? Porque el pueblo de Amalek les hace batalla al pueblo de Israel, ¿sí? Y les hace estorbo en muchas ocasiones, y toman prisioneros de parte del pueblo de David, ¿sí? Cuando va a las batallas. Y cuando David no estaba con ellos, dice la palabra del Señor que un día se enfrentan, David no estaba al frente de la batalla, y Amalek empieza a tomar prisioneros y se lleva a las dos esposas de David. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que ahí David dobla sus rodillas y empieza a clamarle al Señor, y empieza a decirle: Señor, por no hacerte caso al destruir al pueblo de Amalek, estamos sufriendo las consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo se le iba a ir encima a David, porque David ya estaba a punto de ser linchado por el pueblo. Imagínense, era el rey de Israel y querían acabar con él. ¿Por qué? Por esta maldición tremenda que había pasado de generación en generación. Y ahí la importancia, mi hermano amado, de quitar los estorbos que hay en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea prosperada. ¿Sí? Y muchas ocasiones
aún yo mismo me he preguntado por qué la presencia de Dios no se manifiesta. ¿Sí? Y cuando te metes a la palabra del Señor, cuando escudriñas la palabra del Señor, a veces nosotros pensamos que somos dignos de que el Señor nos hable y nos diga: ¿sabes qué, hijo? Tienes que encaminarte, de esta forma. ¿Sabes qué? No te vayas por allá, quédate por acá. ¿Sí? ¿Seremos dignos de que haga el Señor eso con nosotros? ¿Sí? ¿Seremos dignos de que el Señor nos hable con voz audible, así como lo hizo con Moisés? Sí somos dignos, mi hermano, pero a veces no lo merecemos, ¿sí? Y no lo merecemos no porque el Señor Jesucristo no tenga el poder para presentarnos como justos delante del Padre Celestial, sino porque nosotros mismos nos alejamos, ¿sí? Nosotros mismos ignoramos la palabra del Señor, nosotros mismos ignoramos la profecía del Señor, ¿sí? Aleluya. Amén. Hay otra historia en Números, en su capítulo 12, versículo del 1 en adelante. A veces nuestra forma de hablar es tan ligera, mi hermano amado. A veces nuestra forma de pensar es la nuestra y no la del Señor. Que decimos y hacemos cosas que enfurecen al Señor, que actuamos de una manera en la que el Señor no quiere que actuemos, ¿sí? Que pensamos de una manera en la que el Señor no quiere que pensemos, y nos echamos encima maldiciones sin querer, ¿sí? Lean ustedes esta historia, mi hermano, acerca de Aarón y de María, cuando empiezan a murmurar de Moisés. Y a nadie más Dios le hablaba como le hablaba a Moisés. Absolutamente a nadie. Pero para que no se quede con la duda, vamos a dar la lectura, hermano. Capítulo 12. Si ya lo tienes, me ayudas a la lectura. Capítulo 12 de Números. ¿Desde el 1? Desde el 1, por favor. Dios. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre vosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que le sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos.
Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Amén, aleluya, gracias. Aquí la importancia de quitar todo peso de presión, mi hermano. Aquí la importancia de quitar todo esto que nos impide recibir la gloria del Señor. Sí. A veces pensamos que lo que sale de nuestra boca es del agrado del Señor. A veces pensamos que lo que hacemos, lo que sale de nuestra mente y de nuestro corazón es del agrado del Señor. ¿Sí? A nuestro parecer, pareciera ser que sí, pero ¿por qué no volteamos y miramos al Señor? A veces el proceso del Señor duele, a veces el proceso del Señor nos hace entender de una manera dolorosa. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en el versículo 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. La ira de Jehová se encendió contra ellos. Y la historia que a mí también me estremece y hace pensar dentro de mí es la historia de Josías, mi hermano. De cuando Josías, a pesar de que no conocía la palabra del Señor, hizo la voluntad del Señor. ¿Sí? Y en aquellos tiempos, dice la palabra del Señor, que nadie quería hacer la voluntad del Señor. Es más, habían hecho con sus propias manos ídolos y habían empezado a servirles. ¿Sí? En los lugares santos en los que Dios les había dicho: aquí me van a ofrecer incienso, el pueblo de Israel había preferido hacer altares a Baal. Y lo peor de todo, ofrecer a sus hijos a través del fuego, quemar a sus hijos, mi hermano. ¿Sí? Y si usted y yo pasamos todo eso a nuestros tiempos, es exactamente lo que estamos viviendo, mi hermano. Quizás nosotros no estamos ofreciendo a nuestros hijos en el fuego, pero con nuestro proceder, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de mirar, con lo que muchas veces sale de nuestra boca, estamos ofreciendo a nuestros hijos de esa misma manera. ¿Y qué está pasando? La ira de Dios está encima de nosotros. Y dice la palabra del Señor que cuando Josías encuentra el libro de la ley, porque aún el libro de la ley estaba extraviado, porque el templo estaba destruido, estaba abandonado, y nadie en ese tiempo conocía la ley del Señor que había sido dada a Moisés. Y dice la palabra del Señor que cuando la encuentran, el sacerdote se la lleva a Josías y empieza a darle lectura, y Josías se estremece en su corazón y dice la palabra que rasga sus vestidos. ¿Sí? Y empieza a llorar y a clamar al Señor y a decirle: tenemos la ira del Señor encima de nosotros, porque no estamos haciendo la voluntad del Señor, porque no estamos haciendo conforme a su palabra, porque estamos siguiendo a ídolos. Pero esto que hizo a Josías le contó de una manera impresionante, porque dice la palabra del Señor que cuando Josías va y se acuerda de que hay una profeta, consulta con ella y le dice: consulta al Señor, porque queremos saber qué es lo que acontece en nuestras vidas. Y el Señor le contesta: es cierto, sobre el pueblo está mi ira, pero no sobre ti, porque cuando escuchaste estas palabras rasgaste tus vestidos y tu corazón se dolió y te humillaste y pediste perdón. Eso es lo que tenemos que hacer, mi hermano, si queremos que la ira de Dios se aparte de nosotros, si queremos que la presencia de Dios descienda en medio de nosotros. A veces se nos hace fácil, mi hermano, hablar de uno o de otro de nuestros hermanos, y el Señor no quiere eso. A veces educamos a nuestros hijos de la manera en que nosotros pensamos que es la correcta, pero el Señor no quiere que los eduquemos así. ¿Qué le parece, mi hermano, si en esta tarde hacemos lo que Josías hizo?
¿Qué le parece, mi hermano, si en esta tarde empezamos a reconocer que no hemos hecho bien? Empezamos a reconocer que si no quitamos la ira de Dios de en medio de nosotros, van a transcurrir años y años, y quizás generaciones van a seguir pasando, y la ira de Dios va a seguir encendida. Y la presencia de Dios no va a descender a tu vida. Amado hermano, empieza a reconocer al Señor en todos tus caminos. Empieza a reconocerlo en todos tus caminos. Es cierto, a veces cometemos errores. Pero cuando tú te vuelves a Dios, cuando haces la oración que David hizo hace muchos años, cuando le clamaba al Señor y le decía: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque es verdad, Señor, tenemos rebeliones, a veces somos rebeldes a ti, Señor, somos rebeldes a tu palabra, somos rebeldes a tus estatutos, Padre. Perdónanos, bendito Dios. Inclina tu precioso oído, Señor, y tu preciosa mirada a nuestra oración, Señor. Y no eches comida a tus siervos, Señor. Oh, Padre del cielo, perdónanos, bendito Dios. Perdónanos, bendito Padre. Y ayúdanos a esforzarnos, Señor, a ser valientes, Padre del cielo. A ser valientes. Y si un día escuchas esa palabra, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, es porque el Señor te demanda valentía, es porque el Señor sabe que tú y yo perfectamente saben que muchas veces tenemos miedo de empezar a hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué no es fácil llevar la cruz de Cristo? Porque cuando el Señor declaraba palabras como: toma tu cruz cada día y ven y sígueme, es algo difícil de hacer. Oh Señor, ten misericordia. Hoy nos postramos una vez más delante de ti, Señor. Nos postramos reconociéndote, Señor, y reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado, Señor. Perdónanos, bendito Dios. Y que así como tu siervo Moisés clamaba, Señor, por la vida de Aarón y de María, hoy también tu siervo clama, bendito Padre. Clama por todo este pueblo, Señor, que le has puesto, Señor, a su cargo, Padre. Bendito Dios, no permitas que la lepra nos consuma, Señor. No permitas, bendito Dios, que esa enfermedad llamada pecado nos consuma, bendito Dios. Ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes, bendito Dios, a no temer ni a desmayar, Señor, a saber escuchar tu preciosa voz, a ser sensibles, Padre bendito, cuando tú nos estás hablando, por amor de tu nombre, Señor, por amor de tu santo y tu bendito nombre. En el nombre precioso de Jesús te lo ruego, te lo suplico, bendito Dios. No permitas que tome mis propias decisiones. Ayúdame, Señor, a tomarlas siempre, tomándote en cuenta a ti primero, bendito Dios. Tomarte a ti en cuenta siempre, Señor, en todas mis decisiones. Gracias por el pueblo que tú trajiste el día de hoy, Señor. Porque este es el pueblo que necesita ser limpiado, Señor, que necesita ser renovado, Señor, para que tú empieces a hacer lo que tengas que hacer, bendito Dios. En el nombre precioso de Jesús, te lo ruego, te lo suplico, bendito Dios. Gracias también, Señor, por la vida de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor. Cuídalos, protégelos, bendito Dios, que el poder de tu Santo y bendito Espíritu descienda en sus vidas. Y si los tienes que redarguir, Señor, hazlo con amor, bendito Padre. Si tienes que hablar con ellos, Padre, háblales con palabras de amor, Señor. Y gracias también porque tú has sanado a tus siervos, a tus hijos, Señor.
porque los has guardado, Señor, y los has protegido en el hueco precioso de tus poderosas manos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Gracias por permitirme, Señor, también en esta tarde ser portador de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dejo lugar a mi pastor y les bendiga, mis hermanos.